Las 7:46 de la mañana, le agradecemos inmensamente el tiempo que dedica con nosotros el doctor César Littwin, es especialista en temas tributarios, es punto de referencia en materia tributaria en buena parte del país. César, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Saludarlos. Bueno, marchas y contramarchas, avances y retrocesos, monotributo, deuda y después, pareciera el tango sur, ¿no? Paredón y después. Al final se dio marcha atrás. ¿Se tiene algún dato, alguna referencia, algún antecedente de que un tributo haya tenido retroactividad? Bueno, sí, ha habido algunos casos donde la Corte, con muy buen criterio, ha puesto un dique de contención a aquellos impuestos que quieran ser aplicados retroactivamente, más cuando un contribuyente ingresó el impuesto, en este caso el monotributo, en los primeros meses de este año, de acuerdo a las normas que estaban vigentes en ese momento. Justamente la Corte lo que establece es que aquel que ingresó un impuesto con las normas vigentes en el momento del pago adquiere lo que se llama un efecto liberatorio de ese pago y en forma retroactiva no le puede reclamar ninguna diferencia. Esto fue, para que la audiencia lo entienda, lo que pasó con el monotributo. La semana pasada nos encontramos a principio de la semana donde se quiso aplicar el atraso normativo por parte del Estado en perjuicio del contribuyente que había pagado las cuotas vigentes en el momento que pagó cada cuota. Y se le quiso hacer pagar una diferencia retroactiva, si bien en un plan de facilidad de pago, pero bueno, justamente esta obligación estaba de espaldas a la Constitución Nacional. Así que bueno... Doctor Littwin, ¿qué se quiso hacer? ¿Equiparar a la retroactividad de la aplicación de las reformas del impuesto a las ganancias que se votó? No, ¿Qué es lo que se yo votó lo que creo que se quiso hacer caso omiso al propio la propia mora, la propia omisión del Estado en ser más ágil, en tener mejores reflejos, porque el problema nace que el proyecto de ley fue enviado al Poder Legislativo el 30 de diciembre del año pasado, cuando debería haber sido ya aprobado para esa fecha, porque incorpora nuevos montos a partir de enero. La ley fue aprobada en abril y se terminó de reglamentar el 31 de mayo, y los primeros días de junio dijeron, bueno, hagamos de cuenta que la ley estuvo vigente desde el 1 de enero y cobrémosle la diferencia a los monotributistas. Esto fue lo que pasó. Hubo un atraso por parte del Estado en dictar todas las normas correspondientes. Ahora, ¿cuál es el estado actual? Bueno, el estado actual es que hay un proyecto de ley presentado en el Congreso que tiene que recorrer todo el proceso parlamentario, o sea, tiene que empezar en diputados y después ser aprobado por senadores en última instancia. Y este proyecto de ley, la verdad que sí, es mucho mejor y superador, porque el proyecto de ley, en principio, lo que establece es que de enero a junio la cuota es la misma que la de diciembre del 2020, con lo cual deja sin efecto cualquier diferencia a pagar por el monotributista. En segundo lugar, ajusta levemente, nuevamente, por el proceso de deterioro que generan la inflación, ajustan levemente los montos de las tablas de topes de facturación. Y esto beneficia un poco más porque los montos vienen siendo absorbidos o evaporados en parte por una inflación y por una dinámica muy terrible. Y eso derivó en las recategorizaciones con consecuencia de esta actualización. Exactamente, y establece una moratoria para aquellos que no han podido pagar o no han pagado directamente las cuotas del monotributo. Hay una mora de más del 50% de los monotributistas que no están al día, cosa que, sin justificarlo, digo que es
es una realidad, ¿no? El monotributista es un trabajador independiente, un profesional, algunas personas que tienen oficio, alguna pequeñísima empresa, y que en plena cuarentena extendida, más pandemia vigente aún hoy, y la restricción de actividades, la realidad es que no la están pasando bien porque no tienen asegurado un ingreso, y por supuesto primero eligen comer que pagar la cuota del monotributo. Doctor Pero Living, bueno, se establece un plan de facilidades de pago. claro. ¿Sí? Lo escucho. Doctor Living, bueno, consultarle, se puede decir con este panorama y estos cambios de último momento que los monotributistas pasaron casi de un castigo, que es pagar mucho más, a tener algunos beneficios ahora si se termina sancionando esta ley. Sí, claro, sí. La realidad es que la ley vigente no era mala, simplemente llegó tarde y generó toda una polémica y generó todo una inquietud emocional aquel que se encontró un día que debía plata al fisco, ¿no? Bueno, ahora esto empieza a tener un efecto reparador de esas emociones afectadas, y bueno, es una ley que ayuda al monotributista. ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, este es el tema, ¿por qué no lo hicieron antes? Pero este proyecto de ley es superador, por supuesto. Doctor Litvin, también deberían empezar a regir como consecuencia de la reglamentación las modificaciones en el impuesto a las ganancias. ¿Cómo queda después de todo esto, ¿no? De la reglamentación, cuándo se van a sentir esta retroactividad a enero, que tienen que devolverse o por lo menos acreditarse los montos que supuestamente se cobraron en más? Sí, estamos hablando del impuesto a las ganancias para los asalariados, que tuvo una modificación importante hace ya un par de meses, donde aquellos que ganan hasta 150.000 pesos brutos, que equivalen a unos 124.500 pesos de bolsillo, dejen de pagar impuesto a las ganancias. Y bueno, lo que se está demorando la reglamentación. Creo que va a salir en estos días, y eso va a permitir que aquellos que ganan hasta esa cifra, en la remuneración de junio, que también tiene medio aguinaldo, ya se contemplen los nuevos valores, pero aquellos que dejan de pagar el impuesto y pagaron a lo largo del año, le van a devolver los retenidos, los pagados, pero en lugar de devolverle de una, como dicen, se va a devolver en 5 cuotas mensuales, desde julio a noviembre, con lo cual ahí el poder adquisitivo no es lo mismo, por supuesto, no es el mismo poder adquisitivo lo que se pagó en enero, febrero, marzo, que le empiezan a devolver. Los argentinos lo saben sobradamente, claro. Eso. Le hago una pregunta, doctor. Aquellos que cobran más de 150.000 pesos brutos y los 124.500 nominales, que no tributan el aguinaldo, los que cobran más de 150.000, ¿el aguinaldo está alcanzado por ganancias? Sí, los únicos excluidos son aquellos que cobran hasta 150.000 pesos brutos del aguinaldo, el resto paga. Hay 3 categorías de asalariados con esta ley respecto del impuesto a las ganancias. La primera es los que cobran hasta 150.000 pesos, no importa si son solteros o casados, ¿sí? Que normalmente la ley establece distintos montos porque la capacidad económica no es la misma, aquel que tiene que mantener hijos, etcétera, respecto a un soltero. Pero en este caso se equipara, y el que cobra hasta 150.000 pesos no paga ganancias y tampoco paga por el aguinaldo. Los que cobran entre 150 y 173.000 pesos brutos, ¿sí? Según lo que se pudo saber de la reglamentación, porque depende del Poder Ejecutivo, no van a ganar menos de 150.000 pesos brutos. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a equiparar un poco el impuesto, de tal manera que nunca
nunca cobre menos de 150.000 pesos brutos el que está en esta segunda categoría, que los iba a pagar sobre el aguinaldo. Y la tercera categoría es los que cobran más de 173.000 pesos brutos. En ese caso no hay ningún tipo de beneficio en el impuesto a la ganancia. Y como consecuencia de una mala técnica legislativa, a mi criterio, de no aumentar el mínimo de imponible y las deducciones, sino solo establecer un monto tope a partir del cual se empieza a pagar el impuesto, el que está en esta tercera categoría, más de 173.000 pesos brutos, ya paga a una escala del impuesto que es alta, está cerca del 31%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La realidad es que el impuesto a las ganancias tiene unas alícuotas progresivas que empiezan en el 5% y terminan en el 35%. Al no modificarse los mínimos no imponibles, sino, como dije, poner un monto tope, aquel que con unas paritarias hoy está contento y festeja porque no paga ganancias, mañana seguramente va a pasar los 150.000 pesos o los 173.000 pesos y va a pagar más del 30% de impuestos, con lo cual me parece que es una medida muy temporal, es un analgésico más que un antibiótico. Para darlo a entender de manera no tan técnica, yo lo entiendo, lo entendemos, pero digo, lo que usted dice es, no hubo un corrimiento hacia arriba de todas las escalas fijando como 150.000 pesos brutos, sino que se puso un tope, pero el resto quedó todo igual. El resto quedó todo igual y obviamente la inflación causa estragos sobre las tablas y sobre la deducción. Doctor Litvin, gracias por su tiempo, como siempre un gusto. Adiós, un gusto hablar con ustedes, buena jornada.